Por más que haya
leer el devocional, ¿cierto? Va a estar en los Salmos, el número 29. Vamos a leer todo ese Salmo, ¿cierto? Amén. Si la han encontrado, ahí con calma encuentra el Salmo 29. Lleva por título Poder y Gloria de Jehová. Estábamos cantando una alabanza muy maravillosa, palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Por 2 oportunidades los discípulos se vieron en una tremenda tormenta, pero siempre estuvo Jesús. Pareciera que el maestro se había quedado dormido, pero yo más lo considero que él quería probar a aquellos hombres. Amén. Porque no creo que mi Jesús se duerma. No. Aquí los que dormimos a veces somos nosotros. Ayúdenos, Jesús. Pero lo importante es lo que decía. Si Él está en la barca con nosotros, nunca naufragaremos, ¿cierto? Amén. Se levante lo que se levante, el poderoso gigante es Él. Y dice así en el nombre de Jesús, si la han encontrado. Amén. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dar la gloria y el poder, dar a Jehová la gloria y de vida, perdón, decía dar a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano, al Sirión, como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades, voz de Jehová que desaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Que el Señor bendiga la porción de la palabra. Amén. El mundo no puede tener paz porque no conoce a Cristo. Amén. Pero los hijos de Dios, sus hijos, Así es. sí deben tener paz en su corazón, ¿cierto? Así, Señor. No podemos mirar al mundo lo que hace, ni cómo ellos son, porque ellos no conocen a Dios. Así es. Por eso la palabra nos corrige a nosotros, porque nosotros fuimos llamados para ser luz y sal de la tierra. Amén. Así que la mirada debe estar en nosotros, cómo estamos alumbrando. No le podemos pedir al de afuera que nos dé el ejemplo, ni tampoco que nos entregue su paz, porque Jesús dijo que Él daba la paz, no como el mundo la da, ¿cierto? Pero dijo confiar, porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Qué maravillosa palabra, ¿cierto? Cantamos una alabanza de poder, de majestad, de lo grandioso que fue Jesús en ese tiempo con sus discípulos. Pero ahora Jesús es grandioso con nosotros en esta era. Que Dios bendiga al Dios de paz que alabamos. Vamos a ir a las plantas del Señor. Yo creo que para toda una semana muy cansada, porque todos trabajamos, todos nos esforzamos, pero aquí estamos para alabar su nombre, como decía la palabra, como a los búfalos, ¿cierto? Y la palabra cuando dice igual que Él da fuerza y como los búfalos le da, esos animales usted los viera como son de impetuosos para correr. El Señor nos ayuda a tener esas fuerzas de Dios y seamos como los cedros en el Líbano. Aunque venga la tempestad, venga lo que venga, ellos no se salen de ahí. Así como también las palmeras. ¿Cierto? Que el Señor nos bendiga. Vamos ahora. Jesús te ama, Jesús te llama, oh ven ahora, ven ahora.
De aquellos momentos en que yo pensé
día primeramente quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que Él me concede. Bueno, la salud, ahí andamos. Igual hoy día he andado con la azúcar muy baja, y eso que he comido harto chocolate. No sé si será por el frío, no lo sé, pero con todo doy gracias al Señor porque Él es bueno. Y no sé si ustedes saben que en el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia. Amén. No sé si todos lo sabían, pero en el mes de septiembre, hermano Alicia no sabía, no. En el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué se celebra en septiembre el mes de la Biblia? Vamos a ver algunas curiosidades de la Biblia, de dónde se tradujo al español, cómo llegó un poquito acá a Chile, también cuando fue un poco reconocido el pueblo de Dios acá en Chile, porque antes también eran perseguidos los hermanos, no fue al tiro todo fácil. Así es, Señor. Y para empezar vamos a leer su palabra, que va a estar en el Salmo 119. Los que son conocedores, ¿no es cierto?, del Salmo 119 saben que lo que ahí habla es la grandeza de la palabra de Dios. Todo habla sobre la palabra de Dios. Y vamos, bueno, yo la tengo aquí en la pantalla y ahí igual está. Vamos a leer dos versículos en el Salmo 119. Vamos a leer el 105 y después vamos a volver al 97. ¿Ya? Ahí búsquenlo en el Salmo 119. Vamos a leer el 105 y después volvemos al 97. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ya? Y vamos al 97, en el Salmo 119, verso 97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. Amén. Tome su asiento. Amén. Primero vemos, ¿no es cierto?, que dice, hemos leído muchas veces este texto que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Yo creo que aquí a todos nos pasa, sobre todo los que hemos salido caminando por este pasaje, ¿qué sucede si no llevamos la linterna? Sobre todo en este tiempo de invierno. ¿Nos mojaríamos todos los pies? ¿O no caeríamos a un hoyo o en algo? ¿Por qué? Porque si no llevamos lámparas, no vemos. Entonces la palabra me está diciendo que la palabra es nuestra lámpara. Amén. O sea, nos ilumina para dónde vamos. Y como se dijo en varias oportunidades, nosotros sabemos que la luz, ¿quién dijo yo soy la luz de este mundo? Jesús. Jesús, ¿no es cierto? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque si volvemos a hablar de Juan, donde dice ahí en Juan 1 que dice que Él era el verbo, me está diciendo que Él era la palabra. Por eso que es tan importante para nosotros leer su palabra, porque es la voz de Jesús. Y también nos está diciendo que es la lámpara, o sea, Él es la luz. Él es el que nos está diciendo para dónde vamos, dónde debo caminar. Él me está alumbrando. Por eso que la Biblia, por eso cuando mi mamá decía, la Biblia tiene para todo. Si usted quiere algún consejo de algo, en la Biblia está. Amén. Por más que usted a veces piense, no, ¿cómo va a estar en la Biblia? En la Biblia hay historias de amor, hay historias de guerra, hay historias de gente que tuvo que pasar por pruebas, y hay historias de sacrificios. Ay, ¿cuánto más podríamos estar toda la noche diciendo cuántas cosas tiene la Biblia, ¿no es cierto? Y también dice: oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Amamos la ley de Dios? Bueno, Jesús. Grande palabra, amar. Así es. ¿No es cierto? Porque Jesús dijo, incluso a mí me gusta porque muchos dicen, no, si Jesús es el amigo de todos, dice. Pero cuando leemos cuando Jesús dice, mis amigos son los que hacen lo que yo mando. Amén. Eso dijo Jesús. Si nosotros hacemos su ley, ahí vamos a ser su amigo. No así por simpatizar nomás con Jesús. No, tenemos que hacer lo que Él quiere. ¿Y cómo vamos a saber? ¿Cómo nos vamos a, como si nos decimos acá, alumbrar la ampolleta? Es sabiendo la palabra de Dios. Yo le decía, ¿por qué es el mes de la Biblia? Ahí dice, ¿no es cierto? La iglesia protestante
evangélica celebra el mes, acá lo voy a leer acá porque casi me corta un poquito el computador, el mes de la Biblia en septiembre, porque el 26 de septiembre de 1569 se concluyó la impresión de la Biblia en español llamada la Biblia del Oso. En su portada aparece un oso comiendo la miel de un panal y fue traducida por Casiodoro de Reina. Ahora va entendiendo por qué la reina se llama Reina Valera, sus Biblias. Por eso es que se llaman así. Fue traducida por Casiodoro de Reina y en esta oportunidad se imprimieron 260 ejemplares en Basilea, Suiza. El problema con esa Biblia era que no estaba totalmente traducida al español, porque todavía tenía palabras que estaban en griego o en el arameo antiguo. Entonces el problema fue que a muchos todavía le costaba leer, pero eso fue un avance para que los que hablaban el habla hispana pudieran entender la palabra de Dios. Bueno, si nos remontamos aún más atrás, también tendríamos que hablar de Lutero, que él, ¿no es cierto?, era alemán, si no me equivoco, y él, ¿no es cierto?, por eso se celebra también el 31 de octubre en la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque a él vino el Espíritu Santo y empezó a leer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando uno empieza a leer, va a venir el Espíritu de Dios y te va a dar el entendimiento. Y Lutero empezó a ver que lo que hacían en la iglesia católica no era lo que decía la palabra de Dios. Entonces él pegó a las tesis, ¿no es cierto?, y dijo, esto y esto otro es lo que se debe hacer la verdadera iglesia. Las 95 tesis. Exacto. Entonces, por eso, si nos remontamos, de ahí viene todo también, porque gracias a él, porque todas estas personas, Casiodoro, Lutero, y vamos a ver después el otro personaje, todos eran monjes. Todos tenían que ver con la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la iglesia católica había, para esto se había echado todos los pergaminos que pillaban, los papiros, pero la iglesia aún seguía, porque algunos piensan que salimos de la iglesia católica, algunos no. Solo que la iglesia obviamente seguía escondida porque era perseguida en esos años. Pero, ¿no es cierto?, la Inquisición, y ustedes saben la historia, pero la iglesia seguía ahí, solo que tuvo que el Señor utilizar, como se dice, levantó de donde nadie, ahí de estas piedras dijo cómo levantar hijos de Abraham, dijo el Señor. Y de ahí, ¿para qué? Para que ahora podamos tener la Biblia aquí. Pero fue a precio de sangre tener esta Biblia ahora nosotros aquí. Usted ahora va a la librería, la compra en, ¿cuánto está una Biblia? 30.000 pesos, no sé cuánto. De todos precios. De todos precios, ¿no es cierto? Pero antes, para poder tener esto, o un papiro, era dar la vida, para poder traspasar la Biblia. Así que siéntase bendecido de que usted pueda tener una Biblia. Ahí más o menos se ve lo que traté de buscar. ¿Ve? Si usted se da cuenta cómo está escrito el que en vez de tener una U tenía una B. Entonces, por eso es que esa fue la primera impresión, y ahí se ve al osito comiendo la miel. ¿Por qué? Porque también la palabra dice que es como más dulce que la miel. Entonces podemos ver que ahí el que tradujo, ¿no es cierto?, quiso poner ese dibujo. Casiodoro de Reina fue un religioso jerónimo español, él era español, converso al protestantismo, famoso por realizar la muy reconocida traducción castellana de la Biblia llamada la Biblia del Oso. Esta traducción, que posteriormente fue realizada por Cipriano de Valera en 1602, dio origen a la famosa versión Reina Valera. Por eso le decía, de ahí viene Reina Valera, ¿ya? Porque algunos se preguntan de dónde venía el nombre Reina Valera. Tan reconocida, llamada por los evangélicos hasta el día de hoy, porque es como la más que se apega a la original. Porque si usted lee las de otras, le han cambiado ciertas palabras que no significan lo mismo. Cipriano de Valera, el hereje español, le llamaban, por excelencia fue un monje jerónimo humanista, autor de la llamada Biblia del Cántaro. O sea, después cuando ya volvieron a traducir más mejor, por eso es que todavía cuando usted lee la palabra, hay palabras que dicen vosotros estáis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los españoles hablan así. Entonces, por eso es que todavía en nuestra Biblia hay esas palabras, que nosotros no hablamos con esos verbos así.
Entonces dice, el autor de la Biblia del Cántaro en 1602, considerada como la primera edición corregida de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, conocida hasta hoy como la denominada Biblia Reina Valera. Él era Cipriano de Valera, el otro era Casiodoro de Reina. ¿Ya? Y esa era la Biblia del Cántaro, era la segunda revisión, donde ya es como lo más cercano a lo que tenemos hoy en día. Estas Biblias obviamente están ahí en las bibliotecas municipales, hay de estas copias. Solo que comprarlas es una millonada, porque estos son reliquias que hay, ¿ya? También la Biblia del Oso fue la primera traducción completa en español traducida desde los idiomas de los manuscritos que ya habíamos visto la otra vez, ¿se acuerdan? En el ayuno, que la Biblia está escrita en su manuscrito original, que es el hebreo, el griego y el arameo. Traducciones previas de la Biblia eran desde la Vulgata latina, también hubo porciones desde los idiomas originales. Aquí ya yo creo que esto ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Yo creo que se acuerdan del estudio que tuvimos, ¿no es cierto?, en el ayuno. La Biblia contiene 66 libros. 39 libros son del Antiguo, 27 libros del Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años. Escrita por reyes, campesinos, poetas, pastores, pescadores, científicos, agricultores, sacerdotes, fabricantes de tiendas y gobernadores. Cubre los temas de filosofía, de poesía, de profecía, de teología, de historia, de ciencia y sociología. Sociología significa el tema de la gente, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que sí, la gente, ¿no es cierto?, los reyes, los campesinos iban escribiendo, pero todo esto era inspirado por Dios, ¿no es cierto? La estructura de la Biblia. Vamos a repasar nuevamente. Tenemos los libros de la ley, que son los 5 primeros, que también se llama el Pentateuco, ¿no es cierto? Ahí podemos encontrar Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, donde podemos encontrar la creación, y también después toda la travesía del pueblo de Israel. Los libros históricos, tenemos a Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther, que son 12 libros. Los libros poéticos, tenemos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, que son 5 libros, y tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Ya sabemos que se les llama mayores por el periodo más largo que estuvieron y menores porque fue un periodo más corto. Esos son 17 libros, y entre todo eso hay, ¿no es cierto?, volvemos, tiene 39 libros el Antiguo. El Nuevo Testamento tiene 27, sabemos que está por los Evangelios, que son 4, el histórico, que solamente los Hechos, que es donde vemos la historia de cómo comenzó la Iglesia. Tenemos las llamadas cartas paulinas, que son todas las que escribió Pablo, para corregir a la Iglesia. Porque si ustedes empezamos a leer, ¿no es cierto?, todas las cartas de Pablo, Pablo empezaba: yo aquí preso, yo aquí encarcelado, pero ahí estaba el Espíritu de Dios con él, y le llegaban a él, por algo decía, me llegaron noticias de cómo está la Iglesia, y ahí el Señor le daba y le mandaba: tienen que hacer esto, tienen que hacer esto otro, arrepiéntase. Aquí a los Gálatas que le dice: empezaron por lo espiritual y terminaron por la carne. ¿No es cierto? Por eso que las cartas, por eso se llaman paulinas, porque fueron escritas por Pablo, y sus receptores eran las personas que ahí en Romano, ¿no es cierto?, era para la iglesia que estaba en Roma, Corintio, y así sucesivamente. Y también tenemos las cartas generales, que son hebreos, que no se sabe quién es el autor. Algunos dicen no, que fue Pablo, no, otros dicen que fue Lucas, y así sucesivamente, pero no se sabe. Si yo le dijera un nombre, estaría mintiendo, ¿no es cierto? Esos son como los rumores que se dan. También está Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Juan tiene 3 cartas, y Judas. Y por último el profético, que es Apocalipsis. Ahora vamos, no sé si se acuerdan, ¿cuál era el versículo más largo de la Biblia?
era Esther. Esther tiene el versículo más largo de la Biblia. Eso se encuentra en Esther, capítulo 8, verso 9. Y yo se lo voy a leer porque lo tenemos aquí escrito. Después mi hermano, cuando vean ahí el video, van a ver cómo está lloviendo acá en Valdivia. Como yo en el sur. Como llueve en el sur. Entonces, dice en Esther 8:9, dice: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada una provincia según su escritura, y cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y a su lengua. Uno de mis libros favoritos es el libro de Esther. El otro día nomás me puse a ver ahí la película que está basada en este libro. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos los propósitos de Dios. Porque cuando comenzó todo lo de la esclavitud, algunos se fueron, ¿no es cierto?, para ciertos lados. Y el Señor les dijo, podría parecer que es como, oh, pero ¿qué está hablando? ¿Cómo voy a ser bendecido si me voy de esclavo? Pero el Señor les dijo que si iban a Babilonia, iban a ser bendecidos, pero si seguían su palabra. Ahí volvemos de nuevo a lo que hablábamos al principio. Por eso que empezamos, ¿no es cierto?, la historia con Daniel, en el libro de Daniel, porque el libro de Esther están como al revés de Nehemías y Esdras. Están al revés de la historia. Por eso que uno tiene que empezar ahí a leer Daniel y va a entender los otros libros. Y usted sabe que Daniel fue bendecido en Babilonia. ¿Pero por qué fue bendecido? Porque obedeció a Dios, ¿no es cierto? Nunca se apartó de su boca el libro de la ley. Y después pasaron los años, usted sabe que vino Darío, que era de Persia, ¿no es cierto? Y aquí viene después ya la historia de Esther, porque ellos eran de Persia. Y ellos habían sido un grupo que habían quedado, ¿no es cierto?, ahí en Persia. Y Asuero tenía una reina que era media rebelde. Entonces, no fue al llamado de su rey, y el rey dijo, esta reina a mí no me sirve si no viene a mi llamado, voy a escoger a otra reina. Y entre esas reinas estaba Hadasa, que ese es el verdadero nombre de Esther. Hadasa significa princesa. Amén. Esther es un nombre de Persia, por si no sabían. Entonces, Esther, su tío, ¿no es cierto? ¿Su tío? Su primo, perdón. Le dice que no diga de qué pueblo era. Yo creo que todos conocen la historia de Esther, o tal vez alguno no lo conoce. La historia de Esther es, y ahí empieza que ella haya gracia en los eunucos, y la ponen a ella, la escogen como reina. Pero el propósito era para salvar al pueblo de Israel. Amén. ¿Por qué? Porque había un hombre malvado, Amán, ¿no es cierto?, del pueblo de Amalek. Y ahí, si empezamos a volver a la historia, ¿por qué Saúl tenía que haber matado a todo ese pueblo? Porque era el pueblo de Amalek. Pero ¿qué pasó? Que dejó a algunos vivos, y después vemos que aquí le hizo guerra en Esther. Por eso que la voluntad de Dios siempre es la mejor. Por eso que Saúl tenía que haber hecho la voluntad de Dios. Por eso que Samuel llegó y cortó al rey. Pero se le escaparon algunos, y podemos ver que llegaron hasta hacerle guerra ya en la historia de Esther, muchos años después. Por eso que les voy a dar de tarea para la casa, para que lean el libro de Esther, y ahí van a saber más qué pasó. Les voy a dejar ahí nomás si es que no se la saben la historia. Vamos a seguir. Los versículos más cortos son Éxodo, ya no, es en uno de los libros de la ley, pero es en Deuteronomio, cuando el Señor da los mandamientos. Que es no matarás, que tiene 9 letras, que está en Deuteronomio 5:17. Lo que pasa es que después, en Éxodo, bueno, en los libros de la ley, todos vuelven a hablar de los mandamientos. Claro, porque dicen no matarás. Claro, y el otro, Jesús lloró, que tiene 10 letras, pero ese está en Juan 11:35. El capítulo de la Biblia más corto es el Salmo 117.
que dice: alabad a Dios, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Todo ese capítulo es el más corto de la Biblia. Y el capítulo más largo es el que leíamos al principio, yo no lo quise leer todo, pero es el Salmo 119, que tiene 176 versos. Uno de los más conocidos, ¿no es cierto? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ese, ¿no es cierto?, el verso 9. El verso 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. También tenemos el 104 que dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y el que leíamos al principio: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Algunas curiosidades bíblicas. Sé que está un poquito chiquitito, pero dice: Apocalipsis es el único libro de la Biblia que te dice que eres bienaventurado por leerlo. Le voy a pedir a mi mami que me ayude ahí en Apocalipsis 1:3 para que confirmemos lo que dice. O sea que si usted lee la Biblia, es bienaventurado. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Por eso debemos guardar, atesorar, uno, porque somos bienaventurados, y también porque podemos entender que el tiempo está cerca. También hay en Primera de Crónicas, capítulo 22, 16, dice: la frase manos a la obra es de origen bíblico. Cuando tú dices vamos a hacer algo, ya, manos a la obra. Eso es de origen bíblico. Y ahí está en 1 Corintios 22, 16. Del oro y de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Amén. Porque de repente varios dichos que tiene la gente que aparece en la Biblia y dice: se le ocurrió a alguien. No, está en la Biblia. También, Génesis 1:20. Dios solamente creó animales en el principio. Así que cuando empiecen con las preguntas, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Usted tiene que decirle la gallina, porque Dios creó los animales al inicio, no creó el huevo primero. El 1:20 dice así: dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Ahí usted tiene la respuesta. Cuando anden algunos, no, ¿qué fue primero? ¿Que el huevo? No, la gallina, simplemente la gallina. ¿Por qué? Porque Dios creó los animales. Dios nunca, ahí para que lean el libro de Ezequiel, Dios nunca llama a Ezequiel por su nombre. Siempre se dirige a él como hijo de hombre. Le decía: hijo de hombre, habla el pueblo. Hijo de hombre, ahí está para que lean el libro de Ezequiel y lo comprueben por ustedes mismos. El profeta Eliseo era calvo. Yo no sé si todos sabían eso. Encima se burlaban de él porque era calvo, no tenía pelo. Amén. Y eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Capítulo 2, verso 23. Se burlaban del pobre Eliseo por no tener pelo. Segunda de Reyes 2:23. Amén. Amén. 2:23. ¿O me equivoqué yo? Ah, sí. Después subió allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo sube, calvo sube. Y después en su casa siga leyendo qué les pasó a los jóvenes. No les voy a decir nada. Dice, al libro, según la Biblia, solamente un personaje, ahí en Segunda de Reyes 20:11, un personaje utilizó un reloj y fue el rey Acaz. Ahí sale el reloj. Imagínense el tiempo
que utilizaban los relojes. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Sí, porque no tenía el reloj aquí como ahora tenemos, sino que se utilizaba claro, había un reloj de arena, los egipcios utilizaban, y también en los patios. Se ponía conforme a la sombra, no sé si alguna vez han visto, y el sol quedaba y así se veía la hora. Así era antiguamente. Y ya vemos que ahí sería un reloj, ¿ves? Dice el libro de Isaías, muchos cristianos lo consideran o lo describen como una especie de pequeña Biblia, pues posee 66 libros, en los cuales los primeros 39 relatan una historia pasada y los otros 27 narran las promesas para un futuro. Por eso que se le dice pequeña Biblia, porque es casi lo mismo, porque en el Antiguo nosotros encontramos las historias, pero también profecías, y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos todo también lo que está por venir y la historia de Jesús, y Isaías también habla mucho de Jesús, porque habla toda la profecía que se iba a cumplir, ¿no es cierto?, con el sacrificio de Jesús. El libro más antiguo de la Biblia es Job y no Génesis, como muchos creen. ¿Por qué? Porque usted sabe que el que escribió Génesis, Éxodo, fue Moisés. Entonces algunos dicen que Job fue escrito por otra persona, ya sea el mismo Job, no se sabe, y en la época, pero el manuscrito, ustedes saben que los científicos hacen los exámenes a los papiros y todas esas cosas, y el libro de Job es mucho más antiguo que el de Génesis. También se consideraba el libro de los Salmos como un himnario del pueblo de Israel. Si usted igual todavía hoy en día usted va a Israel, ellos están cantando los salmos. Ellos les ponen la música ahí a los salmos. No es como nosotros de repente que sí son basados en la Biblia, pero no es completamente letra por letra. Pero en Israel es totalmente el salmo, lo están cantando. Por eso que se consideraba que el libro de los salmos era como un himnario para el pueblo de Israel. Ya, antes que yo le decía que cómo teníamos que dar gracias nosotros de que lo que habíamos leído al principio, ¿no es cierto?, de cómo fueron traduciendo la Biblia a diferentes lenguas, y una de esas fue a la de español. Todos sabemos que cuando empezaron a llegar para estos lares para acá de América, vinieron los españoles, ¿no es cierto? Yo creo que todos conocemos la historia de Cristóbal Colón, de todas las cosas. Y cuando empezaron a conquistar los españoles, ¿cuál era la religión que predominaba en los españoles? El catolicismo, ¿no es cierto? Entonces ellos trajeron con las conquistas, con todo, trajeron el catolicismo. Pero vieron desde el otro lugar, de allá también, europeo, por ahí, decían, no, ¿por qué tienen que llevar ellos nomás? Y por otro lado, los alemanes empezaron a venir por el sur de Chile. Por eso que debemos dar gracias en todo. Y los alemanes tenían que ver con la iglesia luterana. En ese entonces la iglesia luterana era completamente distinta a lo que es hoy en día, porque algunos están como más tirados para otros lados, pero en ese entonces la iglesia luterana era completamente cristiana, y ellos dijeron, ¿por qué tienen que ir ellos nomás a predicar esa religión? Dijeron, vamos por el puerto, y uno de los puertos fue de acá de Corral. Así que imagínense, empezaron, los otros venían por el norte con el catolicismo y por acá por el sur empezaron. También después, en 1909, ocurrió, ¿no es cierto?, el avivamiento aquí en Valparaíso, ¿no es cierto?, donde se predicó el Evangelio. Y avivamiento no significa que andaban danzando todos, ¿no? Avivamiento significa un verdadero convertimiento al Señor. Y empezaron a predicar, ¿no es cierto?, y hubo un verdadero convertimiento y la gente empezó a creer en Jesús. Y ahí empezó a avanzar la iglesia evangélica. Después, también, pasaron los años, pero la iglesia no era reconocida como una religión como hoy en día, que la iglesia evangélica es un alto porcentaje aquí en Chile de la población son evangélicos. Hasta sé que a todos ven malo del año 73 para adelante. Sé que algunos todos lo ven malo. Pero déjenme decirle que fue en el año 75
que la persona que estaba a cargo en ese entonces le dio la oportunidad a la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque la iglesia católica estaba completamente en desacuerdo con lo que hizo ese régimen militar. Entonces, él dijo, ya, los tengo ahí en contra, le voy a dar la oportunidad a la iglesia evangélica. Amén. Y ahí se armó que la iglesia fuera reconocida y una religión, que cualquiera pudiera ir a esa iglesia y dijera, es reconocida esta iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, a veces no comprendemos la voluntad de Dios, que cómo hacer las cosas. Pero desde ese entonces, de 1975, la iglesia fue reconocida como religión. Porque antes, ¿cómo llamaban a los que... Los hermanos separados. Los separados, los herejes le decían, porque predicaban otras cosas, decían. Pero aquí en Chile, desde ese entonces, del 75, fuimos reconocidos y tuvimos la libertad de predicar libremente. Tuvimos la libertad de culto. Amén. Por eso que, hermanos, a veces debemos comprender la voluntad de Dios y no ver todo malo. Porque a veces debemos preguntarnos por qué pasan las cosas. Amén. Y hasta el día de hoy, la religión, como le dije, para nosotros no es religión, porque para nosotros es una relación personal con Dios. Pero gracias a esas cosas que todos pasaron, que dieron su vida para poder llegar hoy en día que usted y yo tengamos esta palabra. Por eso que debemos dar gracias, que usted ahora pueda andar con su Biblia y nadie le puede decir no, porque usted tiene el derecho de tener su Biblia. El problema va a ser, hoy en día, si empiezan a sacar leyes que no lo dejen predicar. Pero para eso, lo más importante de la Biblia, vamos a ir a leerlo, para que estemos firmes si vienen tiempos difíciles y nos quieran quitar la Biblia, o nos quieran amedrentar porque vienen nuevas leyes que quieren sacar y cosas, y todo va en contra de que no podamos hablar la verdad. Ahí mi mamá me va a ayudar ahí en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Amén. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos que estar preparados, ¿no es cierto?, para toda buena obra. Y ahí en 2 de Timoteo, ¿no es cierto?, a veces no nos gusta, pero el Señor nos dice que la palabra es para muchas cosas. Y dice, aquí a mí me gusta este versículo que dice, porque dice, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea que la palabra no es lo que a mí se me dé la gana de lo que yo quiero enseñar. La misma Biblia me está enseñando qué es lo que yo debo decir. El Espíritu Santo es el que me debe guiar a lo que yo debo decir, no aquí pararme y hablar lo que yo quiero. No, eso no es así. Dice, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Yo la primera vez cuando empecé a predicar, yo decía, ¿qué es la palabra redarguir? Porque lo demás no entiendo. Pero la palabra redarguir es como cuando alguien le dice, no, es que venimos del mono. Y usted le redarguye, o sea, vamos a poner una contraataque cuando decirle, no. Dios creó al hombre y a la mujer. Eso es redarguir. Es confrontar con la verdad. Amén. Es cuando alguien le dice una mentira y usted le dice, no, la palabra de Dios dice esto. Es lo mismo cuando alguien saca de contexto la palabra y usted le dice, ¿por qué sacas de contexto? La palabra dice así. Eso es redarguir, para que usted entienda lo que es redarguir. Y dice también para corregir, cosa que no nos gusta, porque a veces la palabra nos corrige. Porque esta palabra primeramente es para mí y ella es la que me corrige. Y dice para instruir en justicia, porque la justicia de Dios no es la misma que la justicia del hombre, porque la justicia del hombre muchas veces es la venganza. Dice, yo voy a hacer esto porque es la justicia. No, muchas veces no nos gusta la justicia de Dios porque es así que es justa, no como la de los hombres. Romanos capítulo 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso cuando hablábamos el otro día de la fe, usted no le puede decir, Señor, auméntame la fe. No, porque es trabajo de usted. Y es leer la palabra. Porque si usted lee la palabra, usted va a empezar a tener fe, porque yo creo que el Señor abrió el mar rojo.
Yo creo que acá tenía un reloj. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Yo voy a aumentar mi fe. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Amén. Porque muchas veces nos gusta como tirarle al otro, pero no que la espada nos llegue a nosotros. Pero la palabra, supongamos, cuando uno empieza, no, es que los de allá son malos nomás. Pero a mí la palabra me dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso me quiere decir que todos somos malos. Que nadie merecía esa salvación tan grande. Porque no porque seamos buenitos, no. Éramos, que dice, lo peor, por decirlo así, lo peor. Pero aún así Cristo nos miró con misericordia. Entonces por eso que no debemos creer, por eso que dice, porque la palabra es viva, o sea, esto es vivo, esto no está muerto, las palabras que están aquí escritas no están muertas, no son solo historias. Por eso que dice que es inspirada por Dios, porque está vivo. Amén. ¿Y por qué está vivo? Porque Cristo está vivo. Amén. Porque Él es la palabra viviente. Y dice que es más cortante. Una de las partes de dos filos es cuando uno dice, Dios es amor. Dios te amó con ese amor tan grande que no hay cómo comparar ese amor. Pero el otro filo es que también es fuego consumidor. Que si tú no aceptas este regalo, hay dos caminos, o la salvación o la condenación. Y muchas veces a ciertas personas les cuesta solo predicar el amor nomás, pero también debemos decirle cuál es el fin de las personas que no quieren tener ese regalo. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar y digo, Señor, si estoy haciendo las cosas mal, por más que yo esté aquí predicando, como dijo Pablo, siendo yo heraldo, pueda llegar que me pierda, que me salga de este camino, de esta carrera. Por eso que uno debe tener cuidado, uno debe estar atento, uno falla, uno aquí no es perfecto. Si Dios le da la palabra es porque tiene misericordia. Si uno no es perfecto, la palabra primeramente es para mí. Y dice, mi mamá leyó 13 y dice, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. ¿Por qué? Porque a Dios no se le va a pasar, ni se le pasa, ni se le pasó absolutamente nada. Nadie va a poder decir, no, es que pasó esto porque fue por sorpresa. No, todo está bajo la mano de Dios. Si pasan las cosas es por algo. También muchas veces pasan las cosas por nuestras propias consecuencias, pero Dios por eso nos dice, yo te dije, no hagas así, tú hiciste así, vas a tener que pasar por el caminar más largo. ¿Qué pasó cuando Dios envió a los 2 espías? El Señor les dijo, vayan a reconocer, vean la tierra. Y solo 2 personas dijeron, esto es bueno. Los otros 10, no, que es malo, no, que hay gigantes, no, que aquí y allá. ¿Y qué les dijo el Señor? Por su desobediencia van a pasar 40 años por los 40 días que anduvieron ahí. Por eso, hermana, muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, pero siempre va a ser la mejor. Aunque en nuestra pequeña cabeza no comprendamos en el momento, siempre la voluntad de Dios va a ser la mejor. A veces, como dice también su palabra, nuestros pensamientos no son como sus pensamientos. Porque los de Él son tan amplios, tan anchos, que usted ni yo a veces pienso que delante de Dios soy como una hormiguita. Porque Él es tan grande, su pensar jamás va a ser como el de nosotros. A veces no comprendemos su voluntad, pero siempre es la mejor. En Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea que si guardamos la palabra, vamos a tener... Me acuerdo, me caló tanto la palabra cuando predicó mi hermano Iván, que decía que cuando estamos a punto de cometer algo, nos acordemos que Él nos mira. Nos acordemos de ese sacrificio tan grande que me caló tanto en mí, porque a veces llegamos y hacemos las cosas y olvidamos el sacrificio que Dios hizo. Y caló tanto a mí esa palabra que dio mi hermano Iván. Yo por eso después lloraba y decía, Señor, perdóname, porque muchas veces como que se nos olvida el sacrificio que hizo Cristo.
Y por eso que debemos tener ahí siempre presente para no pecar, tener su ley, tener el sacrificio que Él hizo, y yo creo que andaríamos muchísimo mejor si siempre estuviéramos acordándonos, ¿no es cierto?, de lo que Él hizo por nosotros. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. ¿Por qué quise poner este texto? Porque muchas veces hay gente, no, que las historias pasadas, como la historia de Esther, la historia del pueblo de Israel, no, son historias pasadas, dicen algunos. Hay que leer solo el Evangelio en adelante. Pero aquí la palabra me está diciendo, porque las cosas que se escribieron antes, la historia, todo lo pasado es historia. Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Por qué? Porque sabemos lo que pasó con el pueblo de Israel. Así es. Si entendemos que si el pueblo de Israel hubiera sido obediente, bueno, no estaríamos aquí porque hubieran sido el pueblo que tendrían que haber sido. Por eso que Dios conoce todas las cosas. Pero para no jactarnos y decir, hoy somos mejores que el pueblo de Israel, no, porque a veces caemos en lo mismo que el pueblo de Israel. Desobedecemos, seguimos otras cosas, que el Señor le decía, no se vayan a dioses paganos, no hagan lo que hacen los cananeos, y a veces nosotros somos iguales. Seguimos como el mismo caminar del pueblo de Israel, a pesar que hemos leído una y otra vez lo que pasó con ellos, y aún así a veces nosotros no entendemos. ¿Qué dice en Efesios 6, del 14 al 17? Está pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. La espada del Espíritu, o sea que el Espíritu, su espada es la palabra. Amén. Así que por eso que es nuestro ayudador, cuando dice el Espíritu Santo es su ayudador, es su consolador. ¿Por qué? Porque Él va a traer a recuerdo la palabra. Así es. Pero si yo la leo, sí, porque si no, ¿cómo voy a recordar algo que yo nunca he leído? Por eso que es importante tener, ¿no es cierto?, la armadura de Dios. Así es. Nos dice que debemos estar firmes. Ya hemos visto varias veces lo que es ceñir los lomos y bueno, el vestido de la coraza de justicia. Pero si usted toma todo esto así como hizo Jesús, que parece que no entendía los 10 mandamientos, lo encerró en 2. Si usted va y encierra todo esto, la armadura se llama Jesús. Amén. Es simple, es eso. ¿Por qué? Porque Jesús es justicia, porque Él es el consumador de la fe, Él es todo. Entonces, si encerramos todo esto, es que usted debe tener a Jesús para ser vencedor cuando vienen los problemas. Es simplemente eso, tener a Jesús y recordarnos la palabra. ¿Por qué? Nuevamente lo decimos. Cuando vino el tentador y quiso tentarle en el desierto, Jesús lo único que hizo fue citarle las Escrituras. Así es. O sea, cuando viene el enemigo, lo único que usted tiene que hacer es recordarle la Escritura, lo que Dios tiene para usted allá arriba. ¿Qué es más importante? ¿Ahí hundirme en los problemas o decir voy a salir adelante? ¿Por qué? Porque me espera algo mejor allá arriba y seguir este camino. Por eso que debemos entender la palabra y ponerla por obra cuando estamos pasando cosas difíciles. Ahí es cuando el Espíritu de Dios nos viene y nos recuerda las palabras para poder ser fuertes. Y el último verso en Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque ser hacedores que yo hago la palabra, ¿no es cierto? Que no solamente aquí porque me dieron la oportunidad de predicar, yo voy a predicar y después me olvido, me bajo aquí, me olvido la palabra. No, tengo que hacerla por obra después. Porque si no sería como ese dicho que tiene en el mundo, sería como el cura Gatica, que predica pero no lo practica, para que me entiendan. Es eso, por eso que dice que debemos ser hacedores. ¿Por qué? Porque antiguamente los sacerdotes, ellos tenían la ley y decían, nosotros guardamos el sábado, nosotros damos diezmo, decían, pero después cuando Cristo vino, Jesús les dijo, pero parecen sepulcros blanqueados, porque ellos por fuera como que parecían bonitos, que seguían las leyes,
pero por dentro tenía la inmundicia. Es lo mismo nosotros, debemos ser hacedores, no solo hablar aquí la palabra un rato y después afuera, ¿cómo me comporto? ¿Cómo estoy siendo hacedor de la palabra? ¿Cómo me comporto con mis vecinos, con mi familia? Ahí es donde verdaderamente viene la prueba, porque aquí todos nos vemos bonitos, pero cuando salimos para afuera, ahí viene la verdaderamente prueba de ¿estoy siendo luz en este mundo? ¿Está resplandeciendo esa luz, la lámpara en mí? ¿O estoy siendo como los demás? Así que ese es el estudio de hoy día. Espero que les haya gustado. Hay una ovejita, ¿no es cierto? Que ustedes son todos ovejitas. Yo creo que son todos ovejitas, ¿no es cierto? Del Señor. Y para que sepamos un poquito de la historia de la Biblia que ha pasado durante todos estos años y que demos gracias. Que hoy en día podemos tener esta palabra completa y podamos leerla y nos llena de ese gozo que solo proviene de Dios tenerla. Yo le quiero pedir a mi papi que pase a este lugar para que ore por esta palabra y que también oremos por los países como Haití, que están siendo perseguidos ya, la iglesia la han tomado, no quieren dejar que hagan culto, la delincuencia se ha tomado todo, tienes que pedir permiso absolutamente, los pastores están pidiendo que oremos por ellos. En los países africanos también llegan, queman las iglesias. Aquí mismo lo vemos también, hermanos, tal vez no es tan, pero lo vemos nuestros hermanos que viven ahí en los sectores de la Araucanía, también han quemado iglesias, también como que tienen que pedirle permiso, y muchas veces después se transforma en muchas más cosas, por eso es que debemos estar firmes. ¿Y cómo podemos estar firmes? En la palabra del Señor. Amén. Así que lo voy a mi papi que pase este lugar para que ore por la palabra y por nuestros hermanos. Vamos en pie, hermano, y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, la cual, Dios mío, nos corrige, nos dirige a través de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que tomemos esta palabra en nuestro corazón. Somos muy y muchísimo más bienaventurados que el pueblo de Israel, Señor. ¿Por qué motivo? Porque ellos vieron al Mesías. Nosotros no lo hemos visto, pero sentimos tu presencia y hemos creído por fe. Muchas gracias, Dios, porque somos mucho más bienaventurados, porque no te hemos visto, pero hemos creído en ti. Y esa es la fe, lo que nos infunda tu palabra, Señor. Gracias, Dios, y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos ayude a poder escudriñarla y poder conocerte cada día más, Señor, como usted quiere que los comportemos como tu pueblo. Dice que usted es la cabeza de la iglesia, nosotros somos los miembros, Señor, del cuerpo de Cristo. Padre, gracias, gracias por llamarnos. Y eso, Dios mío, solamente porque desde antes de la fundación del mundo, mi Dios, usted nos ha elegido, Señor, para poder adorarte, para poder bendecir tu santo nombre. Gracias, Jesús. Por eso en esta tarde venimos, Señor, con ofrenda de gratitud, con ofrenda de alabanza, con ofrenda de oración delante de tu presencia, para darte gracias por tu palabra que tenemos hoy. Este libro, Señor, estos libros, estos 66 libros que tenemos hoy en nuestras manos, Señor, por ella, Dios mío, fueron muertos muchos, pero lo más grande que hizo fue que Cristo derramó su sangre y nos hizo libres, y hoy día estamos aquí para adorarte. Padre, gracias, y le pedimos al Espíritu del Señor que nunca nos apartemos, Señor, de tu palabra, porque siempre habrá, Señor, tristeza, agonía allá afuera, pero en la casa del Padre siempre va a haber abundancia. Padre, gracias por esa palabra. Bendice a tu pueblo, bendice, Dios mío, a Haití. Clamamos desde el fondo de nuestro corazón, clamamos por esa isla, Señor, allí donde está la delincuencia, Padre, y te pedimos a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y le pedimos al diablo que retire sus manos de esa isla, en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad, Señor, tomamos esa autoridad que usted nos ha dado como iglesia para reprender todo espíritu demoníaco. Sabemos que el diablo está vencido y él está juzgado, solamente está esperando que sea echado en el lago de fuego. Pero él nos hace guerra todos los días
Y nuestra mente los bombardea por diferentes cosas. Pero en esta tarde, Señor, el Jesucristo que nosotros adoramos, Él está en medio nuestro a través de su Espíritu Santo para darnos fuerza y el ánimo para poder resistir en el día malo. Solo tu palabra, que es la espada del Espíritu, nos puede fortalecer. Padre, gracias, Señor. Oramos, Señor, por este país, desde el norte, el centro y el sur. Mira, Señor, esta fiesta de la patria. Sé que muchos, Señor, se van a apartar. Muchos van a abandonar la fe, Señor. Porque usted lo dijo, hallaré fe cuando Cristo venga. Señor, te pedimos que cada día redarguya nuestra mente. Que no es lo más importante es ver cuando tu palabra en Lucas nos habla que ha erigido nuestra cabeza, porque sabemos que la redención viene, Señor, y esa redención viene a través de Cristo que viene a buscar a su iglesia. Padre, gracias, dale fuerza a tu pueblo, a la iglesia, dale fuerza a los matrimonios, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos. Oramos por los padres que están siendo masacrados, Señor, y bombardeados por el enemigo, niños que están siendo violados, Señor, tanto físicamente como espiritualmente. En el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda, mi Cristo amado, en esta tarde, y te pedimos perdón por nuestros pecados, perdón por el pecado de la iglesia, perdón por el pecado de la nación, Señor. Hemos fallado, hemos cometido errores, pero en esta hora, Señor, vamos hasta nuestro abogado que está a la diestra del Padre. Y te pedimos que derrames aceite fresco sobre nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, y la sangre de Cristo nos perdone y nos lava de todo pecado, Señor. Gracias por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, y por ella fuimos libres y hoy podemos adorarte con tanta libertad, Señor, que tenemos en este tiempo y en esta nación. Padre, gracias. Guarda nuestra nación de gente corrupta. Guarda nuestra nación de toda inmundicia, Padre. Le pedimos en el nombre de Jesús que atamos todo espíritu de inmundicia, todo espíritu de robo, todo espíritu de lascivia, todo espíritu de prostitución, Padre, de lesbianismo. Toda esa inmundicia, Padre, la atamos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre mío, que cada día liberte al cautivo. Y venga, Señor, a través de tu gracia puedan conocerte. Muchas gracias en esta tarde por esta tu palabra, por esta pequeña enseñanza que tú nos das, y que nos podamos entender, Señor, que tú eres fiel para los que son fieles. Padre, gracias. Te lo clamamos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Amén. El Señor lo bendiga. A mí lo que más me gustó fue la ovejita. ¿Está de acuerdo? Así que vamos a cantar, ¿cierto? A este Dios maravilloso, por lo hermoso que ha sido, porque se cumple, se fija, en nuestro país se cumplió la profecía que Él le decía a sus discípulos. Quédense ahí en Jerusalén, le decía, y van a ser mis testigos. En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los últimos confines de la tierra. Y ahí estamos nosotros, esta pequeña faja angosta de tierra llamada Chile. El Señor hizo, imagínense, por allá llegó la falsedad y por acá Dios trajo la palabra para que hoy día esté en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga y que cada día podamos meditar en la palabra y seguir creciendo en fe. Igual les encargo la oración, hermano. Hay un hermanito ahí de Estados Unidos, él se llama Álvaro, y está un poco enfermo, y él siempre manda cariñosos saludos para ustedes, tanto para nosotros como para ustedes, porque ahora como nos congregamos acá, igual nuestra hermana Patricia, de ahí de ese lugar de Chihuayante, encargaba la oración, porque siguen con muchos problemas con toda la inundación que ha habido, entonces ella encargaba la oración. Así que yo ahí, cuando usted esté orando, acuérdese de ellos, ¿cierto? Vamos a cantar, y al terminar la alabanza, mi hermana Laurita pasa a este lugar a despedir. Vamos a cantar. En nota re mayor, maravilloso evento.
Mi Señor amado, porque nos ha dado esta bendición, mi Señor, de poder estar reunidos en su nombre, haber venido a alimentar nuestra alma, Señor mío, con su palabra, Señor, con este alimento que tanto bien hace a nuestra vida, Señor. Gracias porque usted nos refuerza, Dios mío, para la semana que nos espera, porque no lo conocemos, Señor amado. Usted solamente conoce los días que vienen para nosotros. Pero este es un aliciente maravilloso, Señor mío, que alimenta nuestro ser. Bendice tu hija, quien ha entregado tu palabra, esta enseñanza, Dios mío, lo que se conmemora, Señor, este mes, Padre, que es tu palabra bendita, mi Señor. Muchas gracias te damos por las alabanzas y por todos los presentes, y también pedimos misericordia y ayuda por nuestros hermanos que no estuvieron en este lugar. Querido Dios, queremos que usted nos despide en esta hora, Señor mío, en paz, en la comunión suya, Señor, para que si es su voluntad estaremos nuevamente en este lugar. Querido Dios, se lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.